No, listo. Entonces, para empezar con la entrevista, pues la primera pregunta es ¿por qué trabajas en el medio en el que trabajas? Es decir, video y esta situación. ¿Y qué crees que te ofrece? ¿Cuáles son las ventajas, desventajas de este medio? Bueno, la cuestión del medio, digamos que yo siempre busco diferentes plataformas. Yo entiendo mi trabajo como un trabajo de crónica y de alguna manera la crónica es un contenido o una información o son historias que cada una tiene un carácter diferente. Y lo que intento es que a cada contenido darle su carácter a partir del soporte, o sea, del medio, ¿sí? Hay unos que conviene más video, hay otros que conviene más fotografía. Por ejemplo, hay veces que no tengo ningún tipo de registro físico, sino son de pronto narraciones, entonces me toca con caricatura o con dibujo, ¿sí? Eh, por ejemplo, cuando hago cámara oculta, pues tiene un tipo de soporte muy diferente a un tipo de cámara directa o entrevista directa. Entonces, digamos que el medio está muy ligado al tipo de contenido y pienso que tiene que ser muy preciso el medio para que el contenido no pierda carácter, sino que por el contrario gane carácter, tenga una posición un poco más fuerte y sea un poco más idóneo para el espectador. Ok. No, la siguiente pregunta es, ¿por qué trabajas con estos temas sociales? Pues hablando de los lugares invisibles, de estos lugares, de las obras como invisibilizados socialmente por algún proceso. ¿Cuál es tu interés con estos? Yo básicamente trabajo con temas de mi contexto cercano, ¿sí? Eh, Gran parte de mi trabajo se basa en el centro, que es pues donde yo vivo y he estudiado y pues donde digamos permaneció pues mis últimos años. Entonces, gran parte de mi trabajo se condensa en muchas narrativas del centro o lugares del centro. Sí tengo un sesgo muy particular es hacia ciertas situaciones o digamos conductas ilegales, ¿sí? Ahí sí tengo como una fijación porque más allá de lo que pasa en el centro y todo, pues pienso que lo ilegal es una especie como de indicador o como de alguna manera marca un poco el panorama de la ciudad, ¿sí? Es algo que supuestamente no se ve a simple vista, pero de alguna manera actúa y ejerce como conductas, espacio público que si no se entenderían si no se comprende lo ilegal, ¿no? Entonces yo sí pienso que más que los temas y pues como los lugares y eso, sí tengo una fijación muy fuerte con lo ilegal y de pronto también con lo políticamente incorrecto, sí, con las cosas mal vistas. Tengo una fijación con eso y, e intento comprender mi contexto a partir de ese tipo de situaciones. Mm, ok. ¿Y cuál crees que es tu mirada con estos lugares? ¿Cómo los abordas? ¿Cómo entras en ellos? Un poco la situación clave es la observación, ¿sí? No solamente como pasar por un lugar o de pronto permanecer, sino es observarlo y digamos que uno va afinando el ojo. Entonces uno se para en un sitio y comienza como a ver ciertos patrones, ciertas conductas de personas y un poco como que uno va formando una especie como de diccionario para comprender un poco los espacios urbanos y ciertos lugares. Entonces, que si ya uno ve una persona que se la pasa cierto tiempo en tal esquina, entonces ya hay un patrón ahí. Si hay un vendedor ambulante en tal lado o hay una persona en tal otro, entonces como que de alguna manera uno va conformando una especie como de diccionario de situaciones y de fenómenos. Y ese es el que uno utiliza para observar los lugares donde uno comienza a trabajar, ¿sí? Como te digo, pues mis trabajos son ligados como al sitio donde vivo, al centro. Siempre me interesa meterme en los lugares donde
pues, que no son como tan habituales o de pronto como experimentarlos y de pronto irme o conocer cosas que de pronto no son tan visibles, ¿sí? Como tan evidentes. Entonces me interesa un poco como meterme entre esas grietas que ofrece la ciudad y los espacios. Obviamente con los cinco sentidos, o sea, como una cuestión muy fuerte de observación y como te decía, con un diccionario de fenómenos que uno va nutriendo a partir del trabajo. Mm. Y crees que, o sea, ¿cuál crees que es la importancia de mostrarlos, como de cómo los muestras tú en tu trabajo? ¿Por qué se debería mostrar así estos lugares? Yo pienso que es como una situación un poco más como personal y es como que como personas nos falta entender el espacio público, ¿sí? El espacio público lo comprendemos desde una afuera y comenzamos a señalar desde una afuera, ¿sí? Entonces, la cuestión de las ventas ambulantes, la cuestión de la indigencia, la cuestión de las drogas, siempre intentamos criticarlas desde no afuera y pues particularmente yo pienso que ese tipo de fenómenos son mucho más complejos de lo que uno ve. Entonces, mi trabajo es un poco como a eso, como a no tanto a señalar, sino como a intentar comprender como para mí también, ¿sí? Como una cuestión personal, ¿sí? Y los trabajos tienen esa intención un poco pedagógica propia, como intentar comprender un poco el entorno y a través de ese aprendizaje pues también elaborar un contenido que la otra persona o el espectador pueda también comprender o pueda de pronto, eh, digamos, entender que el espacio público, los lugares, las situaciones, las personas tienen capas, tienen matices, ¿sí? Que no son discursos blanco-negro, sino que detrás de cada cosa hay un sinfín de relaciones y de fuerzas que, digamos, no es tan fácil juzgar y de pronto no es tan fácil categorizar. Entonces, pienso que es más que todo mi interés es ese, es como buscar matices, buscar señalamientos, buscar un poco cuestionar eh, la posición de las personas frente al espacio público y no solamente frente al espacio público, sino también con la sociedad también, ¿no? Como en términos generales. Ok, y no, y pues ya volviendo un poco a tu trabajo y esto que me contabas de la cámara, ¿por qué está este manejo de la cámara, como la cámara escondida, o en el trabajo de fin de semana con Jimmy, pues él grabando, como qué hay en en esta forma de manejar la cámara? Eh, digamos que eso no fue consciente, ¿sí? Simplemente, como te decía, hay trabajos que permiten manejar la cámara directamente, o sea, que uno pueda grabar directamente, otros que un poco por el contexto que es hipervigilado o que pasan cosas ilegales, pues obviamente uno puede ir con una cámara filmando. Entonces recurre uno a la cámara oculta. Entonces, lo que me di dando cuenta fue como un poco haciendo una revisión de mi trabajo, como que habían trabajos que denotaban esa diferencia. Unos tenían patrones de directos, que el artista está hablando directamente con la persona, se graba, se entiende, y otros es donde el artista es como una especie como de personaje encubierto, como espía, como una cosa muy como oculta y decidí como hacer esta taxonomía a mi propio trabajo. Eh, un poco la taxonomía que pensé fue cámara directa, cámara oculta, otros trabajos que tienen que ver con objetos encontrados, o sea, como una especie de raymates que uno encuentra objetos en la calle y los trae al mundo del trabajo pues para que sean reflexionados, y otros que son trabajo de archivo. Digamos que esos son los ejes de trabajo pues, que yo he manejado y que me he dado cuenta que mis trabajos tienen como esa línea. Eh, pero realmente no fue como una cosa consciente, sino fue lo que te digo, pues una situación que se va dando dependiendo el contexto y la naturaleza de cada trabajo. Ok. No, y sí también viendo tu trabajo me he dado cuenta que hay un interés por las entrevistas, como por el diálogo, el hablar con las personas con las que te encuentras. Quisiera que me contaras un poco más de eso. Es una cuestión importante porque
Un poco yo no pienso, pues yo no pienso mi obra como un poco como un documental tradicional, sino lo que me interesa es entrar en una conversación con la persona, una especie de diálogo horizontal, ¿sí? Hacer un diálogo horizontal o promover un diálogo horizontal es bastante complicado porque generalmente uno es el que tiene el registro, uno es el que está produciendo el registro. Entonces, hay veces que para obtener un diálogo horizontal, lo mejor es que el registro no exista, ¿sí? O que no se vea o que no sea visible. Entonces, por eso te digo que en algunos trabajos he optado por anular la cámara y grabar el audio, o en otros trabajos por registros tipo escritura o dibujo, ¿sí? Para, digamos, obtener lo más natural posible y no interferir con con el diálogo, ¿sí? Cuando uno tiene un diálogo con una persona y te está filmando, pues no va a ser natural, no va a ser una cosa que sea como, Mm. digamos, tranquila, ¿sí? Los diálogos que son con cámara abierta ya es cuando la persona tiene como cierta naturalidad o cuando ya es una persona cercana que se puede hacer eso. Cuando son trabajos en que la persona recién se conoce, pues siempre intento hacer otro tipo de registro. Entonces soy muy cuidadoso con eso porque lo más importante para mí es la historia, el diálogo y que sea lo más natural posible, lo más claro y lo más concreto frente al tema que se está trabajando. Si es prostitución, si es no sé si son las actividades mafiosas o paramilitares o no sé, delitos. Intento que todo eso quede, digamos, dialogado de una forma natural y, y ahí pues tiene que ver un poco el tipo de registro que se hace. Por ejemplo, si tú quieres hablar de, no sé, de mecanismos de tortura con un paramilitar, pues no lo puedes grabar a la cara, ¿sí? Porque eso de alguna manera intimida, compromete. Entonces, el registro ahí tiene que ser diferente, ¿sí? Mm. Si uno habla, por ejemplo, con una persona que hace estafas o que roba, pues obviamente uno tiene que comprender que a ninguna persona que hace ese tipo de trabajos, pues le interesa ser grabado o registrado. Entonces, uno tiene que pensar cómo obtener de esa persona la historia más natural, lo más natural posible. Entonces, es muy relativo, pero yo siempre prepondero es la naturalidad del diálogo. Mm. Sí, ahí también entra como esta situación de el manejo de la identidad de las personas, como lo que me contabas la otra vez de que en tus primeros trabajos pues tenías un manejo de la identidad diferente, que ahora estás interesado en mostrarlo de manera diferente. ¿Cómo es ese cambio? Poco es lo que yo me he dado cuenta. Por ejemplo, con Jimmy pasó una cosa que con Jimmy era una amistad de muchos años, entonces la cámara pues a él no le afectaba. Sí, antes Mm. era como una cuestión de expresión y como era hacer catarsis y salieron las cosas como muy naturales, entonces la cámara para él no era un elemento que lo intimidara. Eh, pero para otros trabajos sí me di cuenta que la cámara afectaba, por ejemplo, en desapariciones. Decidí no tener cámara y por el contrario hacer una grabación con una grabadora como casi que escondida y el registro se basó más que todo en los dibujos, ¿sí? Entonces ya es otro tipo de documento que uno obtiene de los encuentros. Para un poco para Torcido, que fue lo del premio Luis Caballero, había una situación también de personas que estaban como entre lo ilegal y lo legal y decidí solo grabar la voz y les dije que iba a ser como unos muñecos para presentar el personaje, ¿sí? Y pues yo siempre soy muy claro con eso, o sea, siempre intento decirle, voy a grabar su voz, pero su imagen va a salir de tal manera, o yo pienso hacer tal cosa con su registro, ¿sí? Siempre intento como ser muy claro con eso. Y antes de cada entrevista, cuando la persona no me conoce, yo les muestro trabajos anteriores, ¿sí? Entonces yo llevo como una especie como en mi celular cargo los videos y le presento a la persona lo que yo he hecho antes para que de alguna manera tenga un compromiso con el trabajo y sepa que uno no es
un tipo de periodista o tal cosa, sino que uno hace un contenido muy específico. Entonces sí me interesa que las personas con que trabajo antes conozcan mi trabajo y de alguna manera se alineen con lo que se les propone. Y también, por ejemplo, muchas veces ellos dicen, bueno, yo quiero aparecer de tal manera, o pienso que chévere por este lado. Entonces también dejo que haya cierta flexibilidad con respecto a lo que ellos quieren o como ellos se quieren presentar, ¿sí? Eso es una cosa que de pronto es muy respetable y muy flexible al momento de establecer un diálogo. Pero son cosas que uno va puliendo con el trabajo y el hecho mismo de obtener un diálogo neutral o lo más natural posible hace que los dispositivos de registro cambien y uno los pueda manipular y uno pueda después adecuarlos de tal manera para que sea algo que sea más plástico que, mm, que documental, ¿sí me entiendes? Mm, El hecho, el hecho de que aparezca la cara de una persona como que ya señala que es esa persona. En cambio, si uno hace un muñeco y le pone un audio, como que ya esa intervención plástica hace que el sujeto se vuelva como un abstracto, como una persona que está, pero no se define. Y pienso que en este momento como artista es un poco lo que más me ha interesado, como no señalar tanto a la persona específica, sino de pronto generar unos abstractos desde los cuales las personas puedan pensar sus imaginarios, los espectadores, ¿sí? sí, eso se ve mucho en tu trabajo de mal menor. Sí, Esta idea del cuerpo fragmentado, como de la identidad fragmentada de la persona, ¿cierto? Sí. sí, total. Un poco por el tema, porque eran pues trabajadores sexuales o eran muy jóvenes, eran niñas muy jóvenes. Y digamos que lo que más me llamó la atención de esas entrevistas no era tanto la cara, sino el cuerpo. Entonces, digamos que el trabajo hace un énfasis en las cicatrices del cuerpo, que eran niñas muy jóvenes, pero los cuerpos ya tienen estrías, tenían un poco como las cuestiones de cuando las mujeres se embarazan muy jóvenes que quedan con estrías muy fuertes, muy marcadas y las cicatrices eran bastante como profundas. Entonces, eso fue lo que me llamó la atención y a partir de eso fue que comencé a incluir las imágenes de los televisores, ¿sí? No me interesaba señalar que, digamos, la cara de la niña ni nada, porque pues eso ya es una cuestión que no pasa por el trabajo, pero sí me interesaba era la identificación del cuerpo como un poco transgredido, que ese trabajo sí tiene esa cuestión de que señala un detalle del cuerpo que no corresponde, digamos, con el imaginario de una chica joven. Mm, sí, me acuerdo de lo que me dijiste la otra vez de volverse actor en estas situaciones, como de no solamente ser observador o como persona que juzga o quien dice lo moral, sino que te gusta más esto de volverte actor, de volverse, de estar dentro de los escenarios. Cuéntame un poco sobre eso. Y esas son cosas que uno va como entendiendo con el trabajo. Por ejemplo, mi trabajo de ejercicio de anulación, que es bien complejo, que es cuando yo encajono a la persona cuadripléjica, pues que está abandonada en la calle, como tirada en la calle. Digamos que yo me vuelvo victimario, ¿sí? Entonces, de alguna manera, es una conducta que no es ética ni moralmente aceptada y en el arte menos. ¿Sí? El arte, digamos que tiene una postura benéfica, moral y ética. Y cuando uno hace este tipo de trabajos, pues como que se pasa del otro lado y pasa a ser un agresor, ¿sí? Entonces, siempre intento que el espectador un poco tenga esa cuestión, que eh, no, de que el artista no es no es o sea, que el artista es un sujeto cuestionable. Eso es lo que quiero decir, ¿sí? Cuando un artista trabaja cierto tema, tiene que ser cuestionado, porque no es una posición fácil uno lanzarse y ponerse enfrente a pasarse como victimario en un medio o en una plataforma que es políticamente correcta, ¿sí? Entonces, por lo tanto, el artista también tiene que ser cuestionado y eso también lo replico pues a los artistas que son comprometidos. También tienen que ser cuestionados, o sea, porque en el arte privilegia al autor,
¿sí? Y detrás de eso, pues hay mucha instrumentalización de contenidos, de contextos, de sujetos. Y lo que intento es un poco desdibujar la figura del artista comprometido o ético o moral y meterme como en esas cuestiones que son un poco mal vistas. Por ejemplo, en Torcido, yo paso a ser como actor, digámoslo, no actor en el sentido de actuar, pero sí como en el sentido de pertenecer a la escena de Torcido, que es como la zona de tolerancia del barrio Santa Fe. Entonces también me paso al otro lado, ya no soy el artista, sino soy la persona que frecuenta el barrio, soy la persona que, digamos, establece relaciones con las mujeres y con las personas que habitan en Santa Fe. Entonces también como que dejo la posición de ser artista y me vuelvo también eh, objeto de consumo, ¿sí? Entonces también digamos que me gusta ese como salirme del lugar del artista y ponerme enfrente de la cámara o en el centro del trabajo, pero no como una cuestión hedonista, sino para intentar un poco desdibujar los límites entre el artista y el contexto. Sí, eso es un poco importante y pienso que la pieza que más lo logra es ejercicio de anulación, que no es un ejercicio, digamos, fácil en el sentido de ético, sino es un cuestionamiento tremendo hacia el papel del artista y hacia la postura del espectador también, ¿no? Claro, no, y también se ve mucho esta idea de un trabajo que no trata de moralizar, como que no trata de mostrar el problema como un otro, sino como de entrar en el problema, que me parece muy interesante tu trabajo. Ujú. Sí, por ejemplo, mis primeros trabajos fueron así, por ejemplo, ejercicio de sustracción, que era como extraer un metro cuadrado de ladrillos de, de la calle, de la calle Transmilenio, pues también es eso, es como transgredir un poco la figura de la obra de arte, incluso del video, y pasarse al otro lado, o sea, es como desdibujar la figura de artista y, y de alguna manera como, no sé, transgredir esos formatos, ¿no? Porque pienso que el arte está lleno de formatos y de fórmulas y es bueno de alguna manera como hacer el ejercicio de uno salirse de eso y ponerse del otro lado para intentar desequilibrar o intentar un poco zafarse de los prejuicios que hay detrás, ¿no? No, listo, Edwin, muchas gracias. Creo que me quedé sin preguntas. Muchas gracias por tu tiempo y nada, No, por todo esto.